Ve a dar testimonio de mí en la tierra, revestirás tus miembros de metal y cubrirás de acero tu delicado pecho. Jamás arderá en tu pecho la llama del amor humano, ni avivará en ti ilícitos deseos, mas yo te haré ilustre en la guerra entre las demás mujeres. Hola amigos y amigas de Mundo de Ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de La doncella de Orleán, una obra de teatro acerca de la figura mítica e histórica de Juana de Arco, una obra escrita por Friedrich Schiller, uno de los autores alemanes más importantes de todos los tiempos. Johann Christoph Friedrich Schiller nació el 10 de noviembre de 1759 en Marbach, Alemania. Hijo de un cirujano promedio, él siguió los pasos de su padre y fue médico militar, aunque dejó esto por su pasión por las letras y el arte. Él fue historiador, filósofo, crítico de arte, escritor, poeta y demás. Hizo obras como Los bandidos, María Estuardo, Guillermo Tell y La conjuración de Fiesco. Como poeta también destacó muchísimo y justamente su poema más conocido es el Himno a la Alegría, que Beethoven musicalizó y es una canción conocida alrededor de todo el mundo. También junto a Goethe, Schiller es considerado como el mayor poeta y escritor alemán de todos los tiempos. Y fue el 9 de mayo de 1805 en Weimar cuando este fabuloso autor partió de esta vida. Friedrich Schiller fue un autor y filósofo alemán que estaba completamente convencido de que el arte y la literatura debían servir como instrumentos para educar a la humanidad sobre el tema de la libertad. No por nada él estuvo a favor de la Revolución Francesa y de sus ideales, aunque eso sí quedó decepcionado por cómo terminó este movimiento y por el periodo jacobino que fue súper cruento. Que hablando de Francia, en 1801 él estrenó en teatros La doncella de Orleans, que es una obra donde retoma la figura mítica e histórica de Juana de Arco, quien luchó para liberar a los pueblos franceses durante la Guerra de los 100 años antes de ser traicionada y llevada a la hoguera. Y en La doncella de Orleans retoma a esta figura para crear una tragedia romántica donde el autor no solo buscó hablar de historia y de la libertad, sino que también buscó dar un enfoque sobre el lado humano, femenino de la mismísima Juana de Arco. Su colección Sepan Cuándos es un compendio que incluye 3 obras de teatro de Schiller, que son Guillermo Tell, María Estuardo y La doncella de Orleán, que también en español se conoce como Juana de Arco o como La Virgen de Orleán, así lo puedes encontrar en librerías. Y bueno, en esta edición la obra ocupa un total de 85 páginas y tiene traducción de José Itzart, aunque como ya es dominio público es una obra de teatro que tú puedes encontrar en varias editoriales, en varias ediciones, y de hecho en la descripción de este video te voy a dejar el PDF de esta obra de teatro por cortesía de Sedu Coahuila. Pasando a la obra de teatro, La doncella de Orleán es una obra que se compone de un prólogo y de 5 actos, que comienza con un escenario ficticio donde está Juana de Arco con sus hermanas, con su papá y su padre quejándose de que no ha podido casarla y sacar provecho de eso. Pero ella tiene un llamado divino, así que llega un casco, una espada y se lanza a la guerra a defender al pueblo francés ante la armada británica, y es así que llega a Orleán, donde defiende la ciudad, gana y es la primera victoria tras un montón de derrotas de parte de los franceses, y esta noticia llega al rey Carlos de Francia, que él es un rey pues despreocupado, que malgasta y endeuda al reino en fiestas y pues en cosas banales que nada tienen que ver con la realidad cruenta que está sufriendo el pueblo francés. Pero ahora llegó esta salvadora que se convierte en la líder de la siguiente campaña de las luchas, y pues bueno, todo parece ir viento en popa hasta que es el propio pueblo francés quien traiciona a Juana. Ahora bien, si ya conoces la historia de Juana de Arco, pues ya sabes cómo termina su historia, pero en esta obra de teatro tenemos un final totalmente diferente, y es que de manera intencional el autor cambió sucesos históricos porque él buscó más bien debatir acerca del lado humano o carnal de Juana de Arco. Y es que es una tragedia romántica porque más allá de la guerra hay 2 combatientes franceses, 2 militares que se enamoran de Juana y luchan por su amor. Y bueno, pues ella se debate un poco ante esta idea del pecado y de desobedecer a Dios, porque ella se entregó, digamos, a ser una caballera que defendiera al pueblo francés y que no puede sentir. Así que este es un drama muy interesante porque nos habla
como el más alto caballero y honorífico, en este caso caballera, pues puede sucumbir a los deseos de la naturaleza humana. La doncella de Orleans de Friedrich Schiller se estrenó de manera exitosa en 1801 en Leipzig y el público quedó tan encantado que despidieron de pie y con aplausos al dramaturgo hasta que llegó a su carruaje, como toda una celebridad que fue en su época. Además, 44 años después, Giuseppe Verdi hizo una composición de una ópera basándose en esta obra de teatro, lo mismo que hizo, pero en 1881, el famoso compositor ruso Tchaikovsky. Fuera de la obra de Schiller, Juana de Arco es una figura que ha inspirado a artistas de manga, cantantes, cineastas, pintores y muchísimo más. Dentro de la literatura, George Bernard Shaw y Voltaire han escrito acerca de ella, además evidentemente de muchos otros autores. Sobre esta obra de teatro quiero mencionar los siguientes puntos, que número 1 son los cambios históricos, y es que como mencioné anteriormente, Friedrich Schiller, a pesar de que él era un defensor de la historia, pues él no se preocupó en esta ocasión en hacer un fiel retrato de la historia de Juana de Arco, sino que más bien la utilizó para hablar, reflexionar acerca del tema del amor, del deber y de los deseos carnales. Y también algo interesante es que pues de manera de ficción pues mete elementos que como las hermanas, el papá, traiciones familiares, su relación con otros militares, y eso pues por supuesto que no es algo que esté comprobado la manera en que hablaron o siquiera si tuvo 2 o más hermanas, pero lo que sí es que nos mete Schiller en esta ficción interesante de ver, digamos, la reacción de su familia, de sus compañeros combatientes en torno a lo que estaba pasando con Juana de Arco y la visión que se tenía sobre sus sueños que caían entre la locura y también entre lo divino. 2. La idealización de Juana, y con esto me refiero a que el autor tenía una perspectiva, digamos, positiva de alzar su figura. Y es que de alguna manera esta obra nació en contraparte a una obra que hizo el filósofo francés Voltaire, donde él se burlaba de Juana de Arco y su idealización y su locura y sus sueños. Y acá en esta perspectiva romántica de Schiller, pues bueno, él nos habla de una Juana que le preocupaba cumplir con su deber, una Juana muy gallarda, una Juana a la que no le temblaba la mano y que de hecho era sangrienta porque derrumbaba sin problema a los demás combatientes, ella fiel a su rol de seguir la voluntad de Dios. Ya después pues se habla un poco de la locura y se justifica ahora sí estos sentimientos de culpa, pero finalmente lo que tenemos aquí es una visión de alzar la figura de Juana de Arco desde una forma dramática. 3. Esta es una obra donde el tema romántico es lo central, y esto es debatible, puede haber a quienes les guste, puede haber a quienes no, porque de repente sí raya un poco en lo absurdo, en ese amor como instantáneo y ultra romántico que llega a caer en lo falso, pero al final de cuentas lo que entendemos es más que nada este interés del autor en reflexionar sobre el sentimiento del deber y el sentimiento de que si amas es el ya no ser un soldadito de plomo y por lo tanto pecar y ya no obedecer a Dios. Entonces lo central es este debate en Juana, de este sentimiento de culpa que ella siente de sentir algo hacia un hombre, yendo así en contra de ser este soldado impecable y pétreo que va a defender al pueblo francés. 4. La participación de personajes de la realeza y también de la familia de Juana de Arco, que ya hablé un poco también acerca de cómo ellos participan y tienen su visión sobre Juana, pero justo lo interesante es que hay escenas donde ni siquiera está Juana de Arco, pero sí vemos lo que hay detrás en estas conversaciones familiares o dentro del castillo. Así que lo que tenemos es cómo pues Schiller le dio voz a personajes que como tal no son tan importantes dentro del mito de Juana de Arco, pero bueno, que sirvió para aumentar un poco el drama y pues ver la perspectiva de otros, además de que en esta historia pues la familia sí cumple un papel importante, principalmente el papá, que pues es prácticamente por su culpa que todo se viene abajo en la vida de Juana. Y 5, un punto que se me hace interesante es la visión de los vencidos, y es que dentro de la obra hay combatientes británicos que también caen en batalla y bueno, los demás se lamentan y digamos tenemos la versión de los perdedores.
de ven a esta mala mujer que destroza a su armada y cómo ellos sucumben dentro de su deber, pero desde una manera pues dramática y donde te quiere hacer sentir entre heroísmo y lamento. Entonces me pareció interesante eso, que también Skiller da una perspectiva desde los vencidos. Y por todo lo mencionado, yo a La doncella de Orleans le doy 4 tintas de 5. Es una obra que en lo personal yo disfruto mucho porque a mí me gusta el estilo de Skiller, pero sí tiene algunos defectos dentro de la trama, más que nada algunos puntos que pueden caer dentro de lo absurdo. Sin embargo, por el periodo, el autor, que también es un autor en transición del neoclásico al romanticismo, pues son detalles que se entienden, y si lo ubicamos en su periodo y toda esta parte, la verdad es que es un libro que se disfruta, al menos yo lo disfruté mucho. Y si estás interesado en la figura de Juana de Arco, a lo mejor puedes tener cosas en contra o a favor de esta obra, pero sin duda es una obra que se tiene que conocer. Y con eso hemos terminado el video de hoy, así que te invito a que comentes qué te pareció esta reseña, si ya has leído a Friedrich Schiller, si sabías que existían obras de teatro o libros sobre Juana de Arco, y bueno, de ella como figura también. Si gustas aportar algo, acá abajo te estaré leyendo. También aprovecho el espacio para comentar que en este video estuve utilizando esta sudadera de Juana de Arco, que es un nuevo artículo dentro de nuestra tienda en línea del Mundo de Ayer, que si no nos conoces puedes ver el catálogo completo en nuestra cuenta de Instagram, que es ahí donde realmente subimos todo acerca de la tienda. Y esta sudadera en especial contiene una frase que proviene de este libro de Friedrich Schiller, que dice: aquí llega la doncella enviada de Dios y les ofrece la paz o la guerra. Por otro lado, también tenemos la versión de playera, que es esta, es azul marino, y bueno, nos muestra a Juana de Arco un poco más incompleta porque en la sudadera sale con todo y caballo. Y bueno, esta es parte de nuestra colección de leyendas. También tenemos acerca de Hua Mulan, y poco a poco vamos creciendo en el Mundo de Ayer. Por último, te invito a que te suscribas acá al canal de YouTube, donde cada fin de semana publicamos un nuevo video, ya sea de chisme literario, reseña de libro, biografía de autor, noticiero literario, entre muchos otros más contenidos. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, y nos encuentras en TikTok también como El Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.